No sé dónde estuviéramos, Señor, si tú no hubieras venido a nuestras vidas. No sabemos, Señor, dónde estuviéramos si tú no hubieras aparecido en nuestros corazones, Señor. Seguramente estaríamos caminando sin esperanza, sin ilusiones, sin la certeza de un Dios que nos ama, porque antes, Señor, no te conocíamos. Pero gracias a que tú viniste a nuestras vidas, te pudimos conocer y podemos saber que tenemos un Dios que nos ama, que nos espera, que nos da esperanza, que nos da vida eterna y salvación. Gracias, Señor, por haber venido a nuestras vidas. Bienvenido seas, Espíritu Santo, a este lugar. Bienvenido seas, Señor Jesús, a esta tu casa, Señor. Sé tú quien dirija este servicio, sé tú quien hable a través de mis labios, Señor, y sé tú en todo momento en nuestros corazones, Señor. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma se conecte con tu Santo Espíritu para que podamos nosotros saber a qué hemos sido llamados, Señor. Gracias por todo, gracias por este día, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, buenos días a todos. Buenos días a las personas que nos ven por medio de las redes. Nuevamente, hoy es un día especial. Ustedes dirán, ¿por qué el pastor siempre dice que es un día especial? Porque para mí todos los días son especiales. Desde el momento en que el Señor nos permite abrir los ojos, nos permite darnos cuenta que estamos respirando y que estamos con vida, que tienes a tu lado a la persona que amas y que te ama, que tienes a tu familia bien, que tienes a tus hijos, a tus nietos, si ya los tienes, que los tienes en salud. Eso hace que el día, cualquier día, todos los días, sean días maravillosos y especiales. Pero bueno, independientemente de eso o además de eso, hoy es un día especial porque, como les hemos venido diciendo, ya tenemos, el Señor nos ha dado ya un lugar para la iglesia. De manera que este servicio será el último que transmitamos desde esta su casa, el último que se haga aquí en esta su casa, que sigue siendo su casa, que está abierta, con las puertas están abiertas para cuando ustedes necesiten venir para acá, pero ya nos estaremos congregando en otro lugar. Les vamos a pasar el domicilio y les vamos a hacer llegar las indicaciones para que ustedes puedan ir allá, para que nos acompañen y para que se sientan en la confianza de poder invitar a más personas a conocer y escuchar la palabra del Señor. El próximo domingo 5 de noviembre estaremos realizando el primer servicio en este lugar y celebrando, como cada primer domingo del mes, la Santa Cena del Señor. Porque eso es algo que muchas iglesias han olvidado, que muchas iglesias ya no hacen desde que sucedió lo de la pandemia del COVID. Muchas iglesias perdieron o dejaron de hacer esto. ¿Por qué? No lo sé. Porque la voluntad del Señor es que nosotros celebremos la Santa Cena también. Porque a eso fuimos invitados. A esa cena hemos sido invitados todos. Nosotros, como una iglesia obediente de la palabra del Señor, cada primer domingo del mes celebramos la Santa Cena del Señor. Te invitamos para que participes desde tu casa, para que tengas listos tus elementos la próxima semana y nos acompañes si es que nos ves desde casa. Y si puedes venir presencialmente y acompañarnos en nuestra nueva casa, serás bienvenido, definitivamente. Vamos a comenzar el día de hoy y esta semana, para variar, ha sido una semana especial también para nosotros. Y en algunas reuniones donde hemos participado, se nos hizo esta pregunta precisamente el día de ayer: ¿por qué tenemos nosotros que enseñar a los niños a buscar de Dios, a buscar de Dios, a conocer de Dios? ¿Por qué les tenemos que enseñar? ¿Porque es nuestra obligación? ¿Porque es nuestro compromiso? Sí, sí lo es. Pero
Pero no queda todo allí, o sea, independientemente de esto, el Señor nos dio una ordenanza de que tenemos que enseñar a nuestros hijos y a los niños a buscarle y a conocerle. Pero también porque precisamente dice el Señor que el reino de los cielos es para los que son como los niños. Dice, el reino de los cielos es de ellos. Entonces, parecernos a los niños, bueno, ya algunos ya hace un tiempecito que pasamos por esa etapa. No muchos años, pero ya hace rato que dejamos de ser niños. Pero la mayoría de nosotros tenemos niños en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. Y en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Este proverbio lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces, pero quiero invitarte a que meditemos en ello. Tú y yo, la mayoría de nosotros, fuimos criados de una manera pues diferente a como actuamos, pensamos y creemos hoy. De hecho, cuando nosotros fuimos educados y aún muchas veces lo estamos replicando en nuestros hijos, primero, pues obviamente cuando estamos esperando un hijo, tenemos la ilusión porque viene un nuevo ser, una nueva criatura, alguien a complementar nuestras vidas, nuestras familias. Y nos empezamos a preocupar por muchas cosas, pero la mayoría de esas cosas de las que nos preocupamos son cosas materiales. Estamos pensando en arreglar la habitación, estamos pensando en comprar una cuna quizás, en comprar todo lo que esa nueva criatura va a necesitar. Y no está mal, porque ciertamente esto produce una ilusión en nosotros de esperar a ese nuevo ser. El problema está que cuando ese bebé llega a la familia, nuestra atención se centra principalmente en satisfacer todas esas necesidades físicas y materiales. Les repito nuevamente, no está mal, es nuestra obligación hacerlo porque son nuestros hijos. El problema está en que nos concentramos en únicamente eso. Que no le falte que vestir, que no le falte que comer, que tenga una casa donde estar, ¿verdad? Más adelante que pueda vestir bien, cada quien los vestimos de acuerdo a nuestras posibilidades. Algunos visten de marca, otros no de marca, pero siempre tratamos de que nuestros hijos, lo natural es que tratemos de que estén mejor de lo que nosotros estuvimos en un momento dado. Pero allí se termina prácticamente todo porque nuestra atención se concentra en eso. Y en los tiempos modernos es muy común que las parejas trabajen ambos y es desgraciadamente muy común que los hijos sean encargados a otras personas, a los abuelos en el mejor de los casos, a algún familiar, en una guardería. ¿Por qué? Porque ahora la pareja muchas veces tienen que trabajar los dos. Y entonces, nuestra atención con los hijos se concentra en tener las posibilidades para que estén bien, para que coman bien, vistan bien, y el tiempo poco que podemos estar con ellos, la gente le llama tiempo de calidad. Y digo, le llama tiempo de calidad porque la mayoría de las veces lo único que hacemos en ese tiempo es cumplirle los caprichos al niño. Porque nos sentimos con deuda con ellos, porque no podemos estar con ellos y les damos todo lo que nos piden. Y entonces vamos criando niños que se sienten dueños de la familia, que se sienten merecedores de todo, que se enojan, reclaman y discuten con los padres si no les cumplen un capricho.
si no les compran la bicicleta, la motocicleta, si no los enseñan a manejar, si no les dan para ir al cine, si no los dejan salir a la calle con sus amigos, los hijos se convierten en dictadores de los padres. Y los padres, como decimos por estos rumbos, apechugan todo porque se sienten en deuda con los hijos. Pero fíjate lo que nos dice la palabra, lo que acabamos de leer. En el Salmo 22:6 dice, instruye al niño en su, Proverbios, 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Yo te quiero preguntar, ¿estás instruyendo a tu niño en sus caminos? Sus caminos no se refiere a lo que tú quieres que él sea cuando sea grande. Sus caminos se refieren a los caminos del Señor. ¿Lo estás haciendo? No me contestes a mí, contéstate tú mismo si lo estás haciendo. Desgraciadamente la respuesta de la mayoría de nosotros sería no. ¿Por qué? Porque estamos tan preocupados porque no les falte nada en lo físico y en lo material, que lo espiritual lo hacemos a un lado y no nos importa. En el mejor de los casos, los encargamos y los mandamos a la iglesia o al templo. Yo te lo digo porque, bueno, a mí me instruyeron de esa manera. A mí me mandaban los domingos a la iglesia. Vete. Y hasta me daban, en aquellos tiempos era mucho dinero, pero me daban $1 para dar la limosna y poder comprar algún dulce o juguete a la salida del templo. Pero si tú me preguntas si alguien me enseñó realmente a conocer de Dios, tendré que contestarte que no. Porque a lo único que se dedicaron es a enseñarme ritos, costumbres, principios que pues bueno, ahora me doy cuenta que no tienen nada de bíblicos, pero que en ese tiempo pues fue lo que nos enseñaron. Y nos enseñaron a tenerle miedo a Dios. La palabra dice que debemos tener temor de Dios, pero el temor de Dios es muy diferente al miedo a Dios. Y así fuimos criados, y así crecimos. Y entonces, si nosotros, ya lo hemos hablado en otras veces, que como personas estamos formados por 3 partes, cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo estaba alimentado, el cuerpo estaba vestido, el cuerpo estaba atendido, pero el alma y el espíritu, esos, perdóname mi hermano, pero yo creo que la mayoría, por no decir todos los que fuimos criados así, podemos estar seguros de que no fueron correctamente atendidos y preparados. Nos enseñaron un montón de cosas, nos enseñaron a creer un montón de cosas, pero nadie nos enseñó realmente a buscar y a conocer de Dios, a caminar en sus caminos. ¿Verdad que no? Yo te puedo asegurar que la gran mayoría podemos contestar no. ¿Y por qué es importante esto? Porque luego crecimos y por cuanto nadie nos enseñó cuál es la verdadera personalidad, identidad y carácter de Dios, crecimos engañados. Y muchas veces pensamos que lo que hacemos le agrada a Dios. Y no solamente pensamos que le agrada, muchas veces pensamos que lo que hacemos ni siquiera le importa a Dios. Y si acaso le importa, pues podemos hacer ciertas trampas y esconder para que nadie se dé cuenta. Quizás pensamos que Dios tampoco se va a dar cuenta de las cosas que hacemos. Y fíjate bien, yo estuve leyendo el Salmo 139. Me encantaría leerlo completo, pero te voy a encargar que lo leas tú completo después.
El Salmo 139. Muchas veces nosotros pensamos que la manera en que vivimos, pensamos, creemos, actuamos, nos movemos, trabajamos, etcétera, pues a Dios como que no lo toma ni en cuenta. Tú y yo qué somos para que se ande fijando en nosotros. Así pensamos. Pero el Salmo 139, fíjate lo que dice. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Este salmo es un salmo de David. David, como ya hemos hablado muchas veces, fue rey de Israel, fue el segundo rey de Israel, pero David tenía una característica de la cual el Señor jamás habló de nadie más así como se expresó de él. Y el Señor decía, este es un varón que tiene un corazón conforme al mío. David tenía un corazón muy parecido o muy similar al corazón de Dios. Y David entendía todas estas cosas, por eso dice, Señor, tú me has conocido, me has examinado, conoces todo de mí. Desde que yo me levanto de la cama, me siento a descansar, me siento a comer, camino, me detengo, tú conoces cada uno de mis pasos. Dice, todos mis caminos te son conocidos. Es decir, cuando a ti no solamente te lo dicen, porque yo cuando conocí del Señor a mí me lo dijeron, pero cuando lo entiendes, cuando tú dices, o sea que Dios conoce todo de mí, absolutamente todo. Si conoce todo, ¿qué le puedo esconder? Nada. Absolutamente nada. Dice que todas las palabras que yo hablo, antes de que lleguen a mi lengua, Él ya las conoce. ¿Te das cuenta? O sea, ¿de qué manera podemos escondernos de Dios? No existe forma de escondernos de Él. Y por cuanto no existe forma de escondernos de Él, es importante que nosotros sepamos qué es lo que realmente a Él le agrada y qué no le agrada. El día de ayer, aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México se celebró a un personaje y había cohetes por todos lados, por toda la ciudad, toda la noche, todo el día, peregrinaciones, caravanas, filas de gente, unos vestidos de blanco y verde. Y yo estuve pensando, ¿cómo es posible que entre tanto ruido, porque los cohetes, eso es ruido, yo no sé quién les dijo que a Dios le gustaban los cohetes, ¿verdad? Pero bueno, alguien les dijo y la gente gasta dinerales en tronar cohetes pensando que con eso agradan a Dios. Fíjate qué terrible está esto. O sea, tú llegas a pensar que eso le gusta a Dios. Pero no solamente eso, todo ese ruido, precisamente ¿qué produce el ruido? ¿Sí sabes qué produce el ruido? Distracción, confusión. Cuando hay ruido, tú no te puedes concentrar, tú no puedes estudiar, tú no puedes leer, tú no puedes entender cuando hay demasiado ruido. Y entonces pensé, qué astuto es el enemigo. Mete tanto ruido que tú eres incapaz de darte cuenta de lo que está sucediendo realmente
a tu alrededor. Eres incapaz de darte cuenta de que lo que estás haciendo no es para nada agradable al Señor. Pero hay tanto ruido alrededor que no lo percibes. Y el salmista David, en este Salmo 139, que va a ser el centro del tema de hoy, dice más adelante en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y nosotros muchas veces pensamos que lo que hacemos a oscuras, nadie se va a dar cuenta. ¿No? Es algo muy común. Cuando tú te portas mal, normalmente lo haces de noche, a oscuras, escondido, encerradito, y tú crees que nadie se va a dar cuenta de aquello. ¿Pero qué crees? Dios sí se da cuenta de todo. Para Él, oscuridad o luz es lo mismo. ¿Te das cuenta? Pero como nadie nos enseñó nunca que así ve Dios, que así te conoce Dios, pensamos que podemos hacer muchas cosas sin que Él se dé cuenta. ¿Sí? Yo escucho muchas veces en la calle a la gente platicar, alardear de sus aventuras. Te soy sincero, antes de conocer al Señor yo también lo hacía. Y tú piensas que aquello, hasta te sientes así, pero eso sí, el domingo vas al templo, porque hay que ir al templo el domingo. ¿Estás de acuerdo? Hay que ir, entonces, pero y con eso ya no pasa nada. Yo salgo de ahí y sigo siendo el mismo. Y no pasa nada. Pero cuando la gente o alguien te reclama sobre eso o te reprende acerca de eso y te dice es que, mira, a Dios no lo puedes engañar. Dios no le gusta que tú hagas eso. Y la respuesta natural, porque yo lo respondí muchas veces también, no metas a Dios en estas cosas. Dios no se mete en esto. Qué equivocado estaba yo. Ahora lo entiendo, pero en aquellos tiempos no lo entendía, pensaba igual que la gran mayoría, que Dios no se metía en esas cosas. Que ya, total, el día que me muera, pues a ver cómo le hacemos, ya. Y lo que dicen muchos, pues ya cuando me toque, en el último segundo me arrepiento y ya estuvo, ya la libré. ¿Pero qué crees? Las cosas no son así. Pero así lo creemos. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó jamás cómo realmente Dios nos ve. Y fíjate bien, en el versículo 13 de ese mismo Salmo, el 139, dice David, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, cada célula, cada hueso, cada órgano fue formado por Dios. Y no solamente fue formado, fueron entretejidos todas las células,
sino que además Él ya tenía para ti y para mí un plan. Porque dice que todas esas cosas fueron escritas, ya estaban escritas. Y dice que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuando tú puedes entender con qué profundidad y con qué exactitud te conoce Dios, tú no puedes seguir pensando que puedes hacer lo que quieras y no va a pasar nada. Tú no puedes seguir pensando que te puedes esconder de Él. Pero esto también te da la certeza de que si Dios te conoce también, si a Dios no le puedes esconder nada, si para Dios no existe nada tuyo que sea desconocido para Él, y aún así Él te llama, te escoge, te perdona, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer? Definitivamente, seguir ese plan que Él escribió para ti, desde antes de que nacieras. Porque si aún a pesar de todo y de conocernos como nos conoce, nos perdona y nos escoge, pues hombre, lo menos que puedo hacer yo es agradecer. Agradecer que a pesar de todas esas cosas, Dios se haya fijado en mí y Dios insista en darme la salvación que yo rechazo de manera constante y una y otra vez. Y aquí hay algo bien importante porque por cuanto nadie nos enseñó todo esto, es como si nosotros cuando nacemos, todos saben que cuando nacemos traemos un cordón que nos une a nuestra madre. Ese cordón es el que es por el medio por el cual nos alimentaron durante toda la gestación. Ese cordón se corta y entonces viene la alimentación, digamos, externa. Pero dijimos que estamos formados de 3 partes. Eso nutre el cuerpo, después nos nutren con leche, con alimentos, etcétera. Siguen nutriendo el cuerpo, pero hay una conexión que es espiritual, que durante mucho tiempo, si no somos instruidos en el camino, esa conexión, no quiero decir que se pierde, porque no se pierde, pero sí se olvida, como si no existiera, como si no existiera. Y caminamos por la vida haciendo muchas cosas, olvidándonos que hay una conexión que existe en nosotros y que nos conecta directamente con el Creador, con el Padre. Pero como nadie me enseñó nunca a usar esa conexión y a estar directamente conectado con Él, esa conexión ahí está, dormida. Y cuando nosotros, en un momento dado, somos encontrados por Jesús, somos llevados a sus pies, lo aceptamos y lo reconocemos como nuestro único Señor y Salvador, esa conexión se activa. Se activa y se abren los oídos, los ojos espirituales, que quizás durante muchos años están allí dormidos. Y te digo quizás porque cuando existen padres que enseñan a sus hijos, esa conexión se mantiene desde la niñez. Pero en el caso, por ejemplo, de muchos de nosotros, en mi caso, esa conexión duró allí guardada 50 años. Ahí estaba, yo ni siquiera sabía que ahí estaba, pero ahí estaba. Y un día vamos a leer Juan 10. Mientras vayan buscando en sus Biblias, Juan
el Evangelio de Juan, capítulo 10. Un día aparece Jesús en la escena. Un día alguien te habla. Un día alguien te dice, hay un Salvador para ti. Hay alguien que te está buscando desde siempre, al que no te le has olvidado, que te conoce perfectamente, que conoce toda tu vida, pero que aún así hoy te está diciendo que te puede perdonar. Y en Juan 10 encontramos una parábola que es la parábola del redil. En esta parábola vamos a leer algunos versículos. En el versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, Jesús no se anda escondiendo. Jesús dice, hey, aquí estoy. Soy yo quien te está hablando. Él no se anda por las ramas. El enemigo hace subir pensamientos a nuestro corazón, nos confunde, nos crea emociones, necesidades, deseos, nos engaña para hacernos hacer lo que no queremos o no debemos hacer. Pero cuando Jesús llega, Jesús no se anda por las ramas ni se anda con rodeos. Dice aquí, Él entra por la puerta. ¿Por qué? Porque Él es el pastor de las ovejas. Y dice además que el portero le abre la puerta. ¿Por qué? Porque el portero reconoce que Él es el pastor. Y dice que empieza a llamar a sus ovejas por su nombre y las saca del redil. Cuando esa conexión que ha estado perdida o ha estado escondida durante mucho tiempo se activa y te conectas con el Creador, tú escuchas la voz de tu pastor. Y por cuanto la reconoces, dice más adelante que las ovejas lo siguen, porque reconocen la voz de su pastor. Y si las ovejas reconocen la voz de su pastor, ¿qué significa? Que las ovejas son de Él, no son de nadie, no son propiedad de una iglesia en específico, de un pastor en particular, no son propiedad de una congregación, no son propiedad de nadie más que de Él, de Jesús, porque Él es el pastor. Y el portero que abre esa puerta, pues puede ser cualquier persona que haya conocido o que conozca del Señor, porque Él se acerca al redil, abre la puerta y te lo presenta. ¿Para qué? Para que Él entre en tu corazón. Y cuando Él entra, ¿por qué sientes que algo cambia en tu vida? Porque tú estás reconociendo la voz de tu pastor. Y tú estás sabiendo que el que te está hablando realmente es Jesús. Porque no es que te haya hablado un hermano, un amigo, un vecino, un pastor, un evangelista, un maestro. No es que te hayan hablado ellos, es que Jesús te está hablando por medio de ellos. Por eso es que tú respondes. Porque tú no vas siguiendo a una persona, tú vas siguiendo al pastor, que es Jesucristo.
el único que puede dirigirte correctamente. Dice entonces que, dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea, sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Si esto pasa así, ¿por qué muchas veces, a pesar de que escuchas la voz, a pesar de que la reconoces, por qué muchas veces no sigues o no seguimos al Señor? Porque dentro de nuestro corazón hay algo que se llama concupiscencia. Y esa concupiscencia es la inclinación natural que tenemos todos los seres humanos, a hacer las cosas malas. Y cuando llega Jesús y te habla y te dice, hey, Oscar, Juan, Vicky, quien sea, como te llames, es momento de que salgas de allí y me sigas. Muchas veces nos resistimos a seguirlo. Aquí mismo en el capítulo 10 de Juan, pero el versículo, fíjate bien, en el 26, ve cómo dice. Ok, perdón. Vamos a leer desde el 24. Y dice que se le acercaron varios judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, ya se los dije y no lo han creído. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué crees tú que esos judíos que se acercaron a él le dijeron, ya deja de estarnos incomodando? Si de veras eres tú, dínoslo. Jesús siempre lo dijo, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que he venido a darles vida eterna. Pero si se los dijo tantas veces, porque ellos dicen, ya no te andes con rodeos, dínoslo. No sé si tú escuchaste hace 2 o 3 semanas mi testimonio, pero si lo escuchaste, a mí me sucedió exactamente lo mismo. Y yo estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha pasado. El Señor llega y te habla. Y tú sabes que es Él que te está hablando, pero te resistes. Y así como yo lo hice personalmente, llega un momento en que le dices, bueno, ya, o sea, pues si de veras eres tú, pues demuéstramelo, o sea, ¿para qué me andas con cosas? Demuéstramelo, dímelo abiertamente. Y de esas veces como que el Señor te da una cachetada y dices, mijo, si tengo años diciéndotelo, pero no lo quieres entender. Tengo años hablándote, pero no me quieres hacer caso. Ya te dije que yo soy el único que puede salvarte. Que yo soy el único que puede cambiar tu vida, pero tú me has ignorado. ¿Y por qué dice? Porque esas ovejas que no escuchan, que no creen, pues suena feo, pero no son sus ovejas. Esas no son sus ovejas. Y a veces nosotros pensamos, es que pues ya le he hablado tanto a mi hermano, le he hablado tanto a mis hijos, les he dicho tanto, pero no entienden, no quieren. Bueno, yo no puedo decirlo porque solamente Jesús sabe quiénes son sus ovejas, pero pues no todos van a poder creer, no todos van a querer creer.
¿sí? Fíjate bien, esta semana fuimos testigos de un acontecimiento en Acapulco. Bueno, testigos no presenciales, pero nos dimos cuenta de lo que pasó. ¿Qué sucedió en Acapulco? Venía un ciclón. Pero la gente, como hacía muchos años que no había ciclones ahí, y Acapulco es una bahía y está rodeada, entonces un ciclón pues ahora sí que tiene que entrar. Si va a entrar, tiene que entrar por este pedacito, si no, no entra. Porque si entra por la orilla, los cerros y la tierra y todo lo desbaratan. Y decían, no, viene tranquilito, no pasa nada. Ah, es tormenta tropical. ¿Y qué sucedió? Que en menos de 24 horas, esa tormentita se convirtió en un huracán categoría 5. Hasta donde yo sé, en México no había habido nunca un huracán categoría 5. Es un huracán devastador. Y cuando vieron que se estaba formando, muchos todavía decían, no, no va a pasar nada. A la hora que haga la vueltita, se acaba. Pues no se acabó. Todos los modelos meteorológicos que existían y los programas que calculan y dicen, fallaron. ¿Y qué pasó? Una catástrofe. La gente, en vez de estar en los refugios, estaba en los hoteles, estaba en sus casas. Y llegó el huracán y hubo muchos muertos porque no pudieron refugiarse. Ya en medio del huracán ya no puedes hacer nada, te tienes que quedar donde estás, ya no puedes salir, no se puede. Pues con el Señor sucede lo mismo, desgraciadamente. Está la palabra advirtiéndonos, arrepiéntanse, los días se acercan, el fin se acerca, hagan las cosas de acuerdo a la palabra. No a sus modelos, no a sus cálculos, no a sus conveniencias, no a lo que les han enseñado, no conforme a las tradiciones. Háganlo conforme a la palabra. No crean en las palabras de los hombres. No crean en las instituciones lo que les están diciendo. La única palabra real y verdadera es la palabra de Dios. Aquí está. Si tienes una duda, aquí está. Si quieres estar seguro de que si lo que haces agrada a Dios, aquí está la respuesta. El problema está en que la gente dice, pues es que a mí eso fue lo que me enseñaron. Y muchos, cuando comienzan a conocer la palabra de Dios, se sienten traidores a lo que se les enseñó. A muchos así les pasa. Y la familia se encarga de hacértelo ver. A mí, en su tiempo, me llamaron chaquetero, traidor. ¿Sí? ¿Y dónde quedó todo lo que te enseñamos? Ya les dije lo que me enseñaron. El domingo me daban $1 para que me fuera al templo. Eso fue lo que me enseñaron. Pues ¿dónde quedó? Pues perdido. Allí quedó. ¿De qué sirvió? De nada. No me enseñaron. Pero cuando llega la palabra a tu corazón, es lo primero que te dicen. Y nuestras tradiciones. Bueno, no quiero decir estamos, porque yo no lo celebro, pero este país está a unos días de celebrar el Día de Muertos. Y a mí me preguntan, oiga pastor, ¿y el Día de Muertos sí lo debemos celebrar? Póngase usted a leer su Biblia y dígame en qué página aparece aquí Día de Muertos. Si el Señor dice que no debemos consultar a los muertos, si sabemos que tenemos un Dios de vida,
Si la palabra dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, dígame usted si tiene que celebrar a los muertos. No lo que yo diga, lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor mismo lo dijo a los fariseos, ustedes con sus tradiciones anulan el mandamiento. Entonces, ¿será bueno seguir una tradición? No. Las tradiciones no forman parte de la palabra de Dios. Pero a la gente, como eso es lo que nos enseñaron, lo seguimos haciendo. Y vaya usted el día 2, vaya usted a los panteones, no se puede ni acercar. Están llenos, porque hay un muerto y 10 familiares alrededor de él. O sea, por cada tumba hay mínimo 10 personas. Y en su casa, cuando usted está enfermo, cuando usted está solo, cuando usted necesita quien le acerque un plato de sopa, ¿cuántos hay alrededor suyo? Pero cuando está muerto, créanme que le van a ir a llevar muchas flores. Muchas. Y luego se les ocurre que el muerto va a venir a verlas. Va a decir, ay, qué bonitas flores me trajeron hoy. ¿Te das cuenta? La comida, bajan y comen. Hágame usted el favor. Pero, ¿de quién es culpa esto? Mi hermano, es culpa tuya y mía. Porque nunca nos preocupamos tú y yo por aprender la palabra de Dios, por conocer la palabra de Dios. Y si yo no sé, pues ¿qué le voy a enseñar a mi hijo? Nada. ¿Qué le puedo enseñar? Nada. ¿Cómo va a crecer? Pues como burrito, lo que le digan, lo que le acomode, lo que le parezca y lo que le guste. Porque hasta con eso, o sea, me tiene que gustar, si no, no voy. Entonces, si yo sé que Dios me conoce, hasta la más mínima partícula de mi ser, que Él conoce mis pensamientos, que Él conoce mi corazón, ¿por qué? Porque Él me hizo, porque Él me formó. Si por cuanto Él me conoce y me formó, me llama y me dice, haz esto, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Obedecer. Que no va de acuerdo con lo que yo creo o pienso, mi hermano, la verdad no está sujeta a que tú estés de acuerdo. La verdad es verdad, porque es palabra de Dios. ¿Has escuchado la historia de Job? Sí, ¿verdad? Bueno, Job es recordado porque a pesar de todas las situaciones que vivió, nunca renegó de Dios. Pero él también tenía un problema, o sea, él pensaba que agradaba a Dios con las cosas que hacía. Y así vivía él, agradando a Dios, haciendo sacrificio. Por si acaso sus hijos pecaban, él hacía sacrificios. Él ayudaba a los pobres, él hacía muchas cosas, creyendo que con eso agradaba a Dios. Y cuando le sucedió lo que le sucedió, aunque nunca dudó de Dios ni renegó, sí pensó, ¿por qué me sucede todo esto? Y sus amigos se encargaron de decirle, nada, mira, algo hiciste mal, seguramente Dios te está castigando, porque si no te hubieras portado mal no te estaría pasando esto. Y Job se mantuvo, pero aunque se mantuvo, había por su mente muchas cosas que pasaban. Y él le recordaba a Dios, Señor, ¿por qué yo? Si yo soy más bueno que el pan Bimbo, Señor. Yo ayudo a la gente, yo hago esto, yo hago aquello. ¿Por qué, Señor? Hasta que llega un momento en que el Señor lo encara y le dice, tranquilo,
El Dios soy yo. Yo soy soberano. Yo hago como me place hacer. Nunca te pedí consejo ni le voy a pedir consejo a nadie para hacer las cosas, porque soy Dios. Y Job, en el capítulo 42, versículos 1 y 2, responde de una manera que dice, respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Otra de las frases que menciona Job es, Dios da, Dios quita. Reconoció la soberanía, el poder y la autoridad de Dios sobre todo, sobre su propia vida y sobre sus cosas. Dijo, yo sé que todo lo puedes y que todo lo que pienso y todo lo que venía a mi mente, todo lo conociste, Señor. Ni siquiera tuve que hablarlo, tú ya lo sabías. Así es como tenemos que vivir, hermano. Sabiendo que Dios sabe todo. No confiando en nuestros conocimientos, en nuestra sabiduría, en lo que nosotros creemos y pensamos. Dios manda advertencias. No las ignores. Arrepiéntete. ¿Y qué significa arrepentirse? Arrepentirse no es tirarte al suelo y llorar. Arrepentirse es pedir perdón y pedirle al Señor que te ayude a no volver a caer y a hacer lo mismo. Ese es el arrepentimiento. No querer volver a ofender a Dios con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Y por cuanto no le quiero ofender, le digo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ayúdame a ser como tú quieres que yo sea, de acuerdo a lo que tú has escrito en tu libro acerca de mí. Dios ve en ti una persona que le va a servir. Ponte a sus órdenes y sírvele. No pongas ningún pretexto, no pongas trabajo, no pongas familia, no pongas nada delante de eso. Dios te está diciendo, sírveme. Y tú y yo tenemos que servir. Porque además hay muchos ministerios y quizás no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser maestros, profetas, evangelistas, pero hay algo que sí, somos todos. Todos estamos llamados a llevar la palabra del Señor y a enseñar a nuestros niños cómo es el verdadero carácter de Dios. Para que cuando ellos crezcan no pagasen ni hagan las mismas burradas que hicimos nosotros. ¿No? Esa es la verdadera preocupación. No que mis hijos vistan y vivan mejor que lo que yo viví. Que ellos vivan conforme a la palabra cuando yo no lo hice porque nadie me lo enseñó. ¿Sí? Bueno, Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias porque nos permites conocer de ti y porque nos permites saber, Señor, que tú estás todo el tiempo guardándonos. Gracias por permitirnos ser tus hijos, Señor, por adoptarnos como hijos tuyos. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das, por la vida, la familia, el trabajo, los recursos, todas las cosas que de tu mano vienen, Señor, a nosotros. Y de esta misma manera, Señor, nosotros agradecemos y devolvemos, Señor, en agradecimiento parte de esas cosas que tú nos das, sabiendo que no lo damos al hombre, Señor, que no lo damos a nadie sino a ti.
que es para tu obra, para que tu palabra pueda ser difundida y llevada a los últimos rincones de la tierra, Señor. Y así como un día tú llegaste a nuestros corazones, puedas llegar a los corazones de toda la gente, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Tú quieres que todos tengan salvación, y esa salvación es por medio de Jesucristo. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.